Amén. Bien. Dios les bendiga mucho. Gracias, Señor. Haga todo lo que tiene que hacer. Si quiere ir al baño, mojarse un poquito, hágalo. Ahora es el momento. Para que escuchemos tranquilo la palabra del Señor. Ya. Bueno, la palabra del Señor nos habla, nos dice que nosotros debemos estar enteramente preparados, dice, ¿ya? Tiene que ver con preparados totalmente, preparados perfectamente, bien preparados, para aquel, dice, que demande razón, ¿ya?, de la esperanza que está en nosotros. Así se la escritura. Estar preparado para aquel que demande razón de la esperanza que está en vosotros, ¿ya? Y no podemos negar nosotros, en eso no hay duda, que la palabra, la Biblia, estoy hablando en el contexto general de Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya?, nos presenta desafíos. Hay misterios en la Escritura, misterios que Dios con el tiempo, con el paso, ha ido sacando el velo de aquello o revelándonos, ¿ya? Pero aún quedan algunos ahí, algunos misterios que a veces no los entendemos. No sabemos qué hacer, no podemos darle explicación, ¿ya? Porque son cosas ilógicas. Y nosotros, como tenemos una razón, la razón nos hace ver las cosas lógicamente. Entonces, a veces no sabemos explicar porque no a todos les fue dada la revelación de ese misterio. Y algunos lo entienden y otros no. Entonces, yo quiero hablar en esta tarde de aquellos misterios de la revelación, de la religión, de la fe, de nosotros, de los cristianos, que a través de los años, ¿no es cierto?, se han ido revelando poco a poco, paulatinamente. El Señor nos ha dado esa bendición de poder aclarar algunas cosas que para otros están veladas todavía, ¿no es cierto? Y bien, vamos a hablar de esas verdades, de las verdades reveladas y de esos misterios que tiene nuestra fe o que tiene la religión que se basa en esta Escritura. Amén. Entonces, bajo ese versículo que yo decía en un principio, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estar enteramente preparados, bien preparados, para aquellos que demanden razón de la esperanza que está en nosotros. Bueno, eso significa que tenemos que ser gente que escudriña, que lee, que pregunta, que sale de las dudas, ¿no es cierto?, y que finalmente tiene una respuesta para aquellos que vengan de pronto a cuestionar nuestra fe, porque han sido muchos y sobre todo gente sabia, gente entendida, que ha querido cuestionar la Escritura, que ha querido decirnos por qué nosotros creemos en lo que creemos y cómo me puede dar usted una base, un argumento sólido para yo creer lo que usted cree. Y muchas veces no tenemos ese argumento, porque nos hacemos llamar el pueblo o la gente de la Biblia, pero al final no la conocemos bien. No estamos preparados, como dice la Escritura, que debemos estar, ¿ya? Y de pronto quedamos en jaque, porque no hemos leído, porque no hemos preguntado, porque no hemos escudriñado, y eso es no tendría que ser con nosotros, al menos, que somos el pueblo de esta Biblia. Somos los actores cuando lo leemos. Pasamos a ser actores de esta palabra, porque usted empieza a leer y se da cuenta que usted está involucrado ahí. ¿Entiende? Que usted es parte de esto. Amén. Ya.
Lo primero que tenemos que decir, que entre las verdades, como compartíamos, que Dios ha revelado a los hombres, a nosotros, a través de todos estos años. Bueno, el 25 celebramos la Natividad del Señor, y eso más o menos arroja un total de años de 2016 años. Pero si nos remontamos un poco más atrás, ¿no es cierto?, estamos hablando de por lo menos unos 3.000, 4.000 años, más o menos. Y no han sido los de allá, de antes de Cristo, exentos de la revelación y los misterios que había en la Escritura, ¿ya? El pueblo judío, ¿ya? El pueblo judío se regía en ese tiempo por la ley de Moisés, o la Torá, que era lo mismo, ¿ya? Para ellos, libros sagrados. Para los hombres hebreos, libros sagrados. Cuando vino Jesucristo y sus discípulos se apoyaron en la ley de Moisés, que era sagrada para ellos. Y nadie, no hay ninguna persona que cuestione, ¿no es cierto?, aunque lo hubieron algunos, pero Dios los sacó de las dudas, algunos hombres sabios, que cuestionaban que la ley que Moisés escribió, ¿no es cierto?, no la escribió él, que no le pertenece, que no se le adjudica a Moisés. Pero nosotros en las Escrituras nos hemos dado cuenta, por lo que registra ella en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, con Jesucristo y los apóstoles, que todos daban por sentado que los 5 primeros libros de la Biblia fueron escritos ¿por quién? Por Moisés. No hay duda de eso. Pero aún así, algunos cuestionan, y en estos misterios más todavía, cuestionan a la iglesia, cuestionan a los hermanos, a la gente que habla de una fe que no sabe argumentar, que no sabe defender. Bueno, de ahí salió el término apología, que es defensa, ¿ya? Y la ciencia llamada apologética estudia eso, la defensa de esto, del Evangelio, de las verdades escriturales. Amén. Bueno, esas verdades que Dios ha revelado a los hombres, allí hay varios misterios encerrados. Hay ciertos puntos de doctrina que nuestra razón, ¿ya?, que normalmente nos guía a lo lógico, ¿ya? La razón a nosotros nos guía siempre a lo lógico, ¿ya? Por sí sola, la razón jamás hubiera llegado a descubrir, y cuya esencia o naturaleza íntima nunca se hubiera podido, en ella nunca se hubiera podido penetrar a fondo o descubrir algo. Si bien admite su existencia por la autoridad suprema de Dios, al cual además es infalible, Dios es infalible, ellas nos son útiles para deducir reglas para nuestra conducta. Pero cae una pregunta aquí: ¿será verdad, como pretenden aquellos que se guían solamente por la razón, los racionalistas, que el solo hecho de que exista un misterio en una religión que se dice revelada por Dios le da derecho a esa inteligencia que tenemos a tenerla por falsa y desecharla sin examinarla? Yo creo que definitivamente no. Definitivamente no. Porque Dios en los misterios, ¿ya?, no involucra la lógica. Dios en los misterios que están encerrados en la Escritura no involucra la lógica, al contrario. Son las cosas más locas que a veces, por más que le damos vuelta, no las entendemos, ¿ya? Por eso los que se guían por la razón, los racionalistas, dicen que nosotros, ¿ya?, que decimos que la fe a nosotros nos ha sido revelada, ¿no es cierto? Se nos han revelado algunos misterios. Dicen que, bueno, que si hay misterio, entonces no está bien la religión, no puede haber misterio en la religión. Y no, el Señor a nosotros nos hace entender misterios que para otros están vedados, y nosotros por el solo hecho
de que Dios, el ser infalible, supremo, sabio, nos la ha revelado, la creemos. Aún en contra de aquellos que dicen no es lógico lo que está pasando. Por ejemplo, hermano, escúcheme. Cuando Josué le dijo al sol, detente en Gabaón, ¿se acuerdan? ¿Recuerda esa historia? Josué se paró, necesitaban, ¿no es cierto?, un tiempo extra, y Josué se paró y dijo, sol, detente en Gabaón. ¿Por qué cree usted que Josué le dijo al sol que se detuviera? Porque él estaba convencido que el sol se movía. Por eso dijo que se detuviera. ¿Me entiende? Pero si él le hubiera dicho, si hubiera dicho lo contrario, a la tierra detente, los hombres en ese tiempo hubieran encontrado a José el loco más grande. ¿Me capta la idea? La daba por sentado. Seguimos. Los racionalistas entonces quieren desestimar lo que Dios nos ha revelado simplemente porque no aceptan que en una religión, una fe, haya misterios. Se hace necesario entonces el conocer el cómo y el porqué de una cosa para que se le pueda creer. ¿Sí o no? Algunos dicen, no, yo quiero saber el cómo y el porqué y después creo. Sí, muchos dicen así, por hermano. Cuando usted le ha presentado alguna vez el Evangelio o alguna historia bíblica que está ahí, lo dicen, no, pero yo quiero saber cómo fue y por qué fue. Después que usted me explique bien ese asuntito, yo voy a creer. Así habla la gente hoy día, para tratar de desbaratar lo que usted ha creído por años, para tratar de moverle el piso durante todos estos años que ha creído usted. Y bueno, ¿y qué hice todos estos años? ¿En qué creí entonces? Y lo quieren mover de ahí. Por eso la Escritura dice, ustedes deben estar bien preparados para todos aquellos que demanden razón de la esperanza que está en nosotros. Debemos estar bien fundamentados en lo que estamos creyendo. Gracias, Señor. Veamos algunos argumentos que probarán que es del todo razonable el creer en los misterios de Dios. Aunque sean ilógicos, hermano, y parecen locura. De verdad que usted diría, solo los locos lo creen. Nosotros somos locos. Porque creemos por fe. Y damos por sentado. ¿Sabe por qué? Hay una razón fundamental por qué nosotros creemos en estas locuras. Porque es Dios el que las está diciendo. Amén. Y Dios es el ser infinito. Amén. El más grande, el más poderoso. Amén. Aleluya. ¿Cómo ese Dios tan poderoso, infinito, en el que creemos, no iba a poder abrir el mar, hermano, para que pasaran los israelitas en seco? Sería absurdo si yo creyera en Dios y no creyera lo que Él hizo, las maravillas, aunque todos las cuestionen. ¿Cómo al Dios infinito al que yo creo? Me gané esta ermita, hermano. ¿Ven? Estaba convertida, total, estaba cantando, bailando, hermano. No se va a caer usted. Se llama igual que su hija, la Isidora. Allá afuera está la mamá entonces. Y entonces, ¿cómo? Creyendo en un Dios tan poderoso, tan grande, tan infinito, Él no iba a poder derrumbar los muros de Jericó a plomo simplemente porque cayeron a plomo con un grito que Dios les dijo que dijeran dando 7 vueltas y al final dar un grito. ¿Por qué no? Los racionalistas no lo van a creer nunca. Nunca le van a creer porque para ellos, 2 más 2 es 4. 1 más 1 es 2. En Dios, lo ilógico, lo loco, a veces es más cuerdo que lo razonable, hermano. Amén. Que nos ayude el Señor. Amén. Tengamos claro esto antes de ver los argumentos. No solo es cosa opuesta a la razón, sino que al contrario, es del todo razonable el creer en los misterios de la religión. ¿Se da cuenta? Desde el momento que nos consta
que han sido reveladas por el Dios infinito al que adoramos. Solo por eso yo voy a creer, aunque sea lo más ilógico, y nadie me va a mover de ahí. Dios derrumbó los muros a plomo. Dios abrió el mar rojo, solamente porque le creyeron. ¿Se da cuenta? Usted póngase en la situación si en algún momento usted, por ejemplo, está en un lugar perdido, sin ningún rumbo, usted ya no sabe qué hacer, ha caminado por horas tratando de encontrar una salida de ese lugar perdido, y de pronto Dios le da una orden loca que usted haga, porque de esa forma usted va a salir de allí. ¿Qué haría usted? Lo más probable es que nosotros con el razonamiento empezamos a pensar inmediatamente: ¿será Dios el que me está hablando? ¿Será verdad lo que me está diciendo? ¿Tendré que creer esta locura para salir de aquí? Y Dios le sigue hablando lo mismo, Dios le sigue hablando lo mismo, Dios le sigue martillando lo mismo. Cuando Moisés recibió la orden de Dios frente a ese tremendo mar que estaba al frente, de meter su vara, una vara, un palo común y corriente, que ya Moisés había visto convertirse en una serpiente, y que esa serpiente devoró a todas las serpientes de los magos. Ese Moisés que había visto que con esa vara extendida había hecho milagros el Señor, ¿qué cree usted que probablemente hizo en ese momento? No preguntó, no se tiene que haber cuestionado un poco: si meto la vara, ¿pasará lo que va a pasar? ¿Vendrá el milagro? ¿Y qué milagro vendrá? Lo más probable es que Moisés no se imaginó nunca que tocando, obedeciendo, creyendo a la palabra loca y lógica de Dios, iban a abrirse las aguas y ahí iba a haber un pasillo para que ellos salieran en victoria. No, él no tiene que haber, ni se imaginó lo que venía. Pero cuando él creyó, dejó su razonamiento a un lado, dejó lo lógico y le creyó a la locura que Dios estaba pidiendo: pon tu vara ahí y dile al pueblo que marche. Nadie, yo creo, que imaginó eso. Se produjo el milagro porque nosotros somos el pueblo que ama a un Dios infinito, soberano y todopoderoso. Dios nos va a pedir a veces las cosas más ilógicas, en contra de la razón, pero cuando obedezcamos a Dios veremos la gloria de Dios. Primer argumento: si los misterios de la religión se tuvieran que rechazar por no tener acerca de ellos un conocimiento perfecto o adecuado, o por no distinguir con toda evidencia el cómo y el por qué sucedió, ¿sabe qué? Nunca vamos a ver milagros. Si nosotros pretendemos darle lugar a la razón antes que a creerle a Dios en esas locuras que Dios nos pide a veces, nunca vamos a ver milagros. Nunca vamos a ver milagros. ¿Cuántas mamás han dicho de sus hijos: yo nunca esperé que este cabro cambiara? Yo nunca pensé que este cabro iba a ser lo que ahora es. Yo nunca pensé que mi hijo iba a cambiar tanto. No. Pero Dios lo cambió. Dios lo transformó. Dios lo hizo una nueva criatura. Dios hizo otra cosa, porque Dios dice en la Escritura que Él vino para deshacer las obras del diablo, para poner al humilde en lugares de privilegio, al que dicen que es ignorante para avergonzar a los sabios. Es por eso que nosotros tenemos que tener base para defender lo que tenemos, y nadie puede movernos de allí porque nuestro Dios es más poderoso. Aunque no tengamos evidencia, aunque no tengamos argumentos claros todavía para creer en Dios, nosotros ya le creímos. Si no tenemos evidencia del cómo y el por qué, entonces estaríamos también obligados, y en buena lógica,
a rechazar todos los misterios de la naturaleza. En la naturaleza también hay misterios, hermano, que no han sido ni siquiera investigados, porque no se atreven a investigarlos. Un hombre sabio, un pensador profundo llamado Pascal, no sé si usted lo ha escuchado hablar, yo primera vez que lo escucho hablar de ese hombre, o hablar de él, pues, o leer de él, dijo: nada conocemos por completo. Él llega a definir a la ciencia diciendo que es una ignorancia, la ciencia es una ignorancia sabia, que solo se conoce a sí misma, dijo este hombre. ¿Escuchó? La ciencia es una ignorancia sabia, que solo se conoce a sí misma. Tiene que haber estado, yo creo, un mes así. Porque es un sabio profundo, un pensador profundo. La pregunta es: ¿hay algún sabio siquiera que tenga la inteligencia completa de los fenómenos naturales? ¿Hay alguno? Saben harto, sí, hermano, pero todavía no llegan a entenderlo todo. Todavía no. Ni aún siquiera de los más sencillos, de aquellos misterios más sencillos, no saben. ¿Quién alguna vez ha penetrado la naturaleza misma del calor, del frío? ¿Quién? ¿Hay algún sabio que lo ha hecho? ¿De la luz? ¿De la atracción? ¿De la electricidad? ¿Quién comprende lo que es un simple grano de arena? ¿Quién alguna vez se ha puesto a hablar así? Mire, sabe que este grano está con... Nada, todavía no lo estudian. Y son los sabios, hermano. La germinación de las semillas, la vida, el sueño, la fatiga, el placer, la muerte. ¿Quién lo ha llegado a entender? Todavía no hay nadie. Y aún dentro de nosotros, ¿quién ha logrado penetrar a fondo la unión sustancial del espíritu y la materia? Porque nosotros somos espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Y todavía no entendemos eso. Algunos tratan de explicarlo muy sabiamente, pero no lo entendemos todavía del todo. La comunicación mutua de las personas, de las almas, con la transferencia recíproca de sus ideas, sus sentimientos, deseos, con este vehículo que nosotros llamamos palabras, escritura. ¿Quién realmente conoce lo que pasa en cada uno de los sentidos? Y sin embargo, estas son verdades que todo el mundo admite. Yo tengo sentimientos, dice. Y uno dice: sí, pues verdad, yo tengo sentimientos. ¿Y por qué usted lo cree? ¿Sabe por qué? Porque lo dijo gente entendida. Por eso simplemente lo creemos. Yo amo. Me enamoré. Nosotros lo afirmamos, lo admitimos, porque gente más sabia que nosotros lo afirmó. Pero nosotros, en el fondo, no hemos comprobado nada con esta razón, pero lo creemos. Por eso es que alguna gente, ¿no es cierto?, nos pregunta: ¿usted por qué cree en Dios? ¿Sabe por qué? Porque Dios me permitió a través del Espíritu Santo un día encontrarlo. Y creo en su palabra, como cantamos, creo en su venida, creo en sus promesas. Yo creo en eso. Dios me lo prometió y Dios lo va a cumplir. No tengo duda alguna en eso. Y nunca voy a dudar, porque fue el Dios soberano el que me prometió, el que me dijo que me vendría a buscar, el que escribió su palabra, el que me dio profecía, el que me habla siempre. Dios me habla y yo lo voy a creer. Así como creo en el sentimiento, como creo en mis deseos, como creo en los planes que a veces me hago, como creo en mis sueños, así yo le creo de la misma manera. Le voy a creer a Dios, porque admito que otros hombres que han estudiado me han enseñado cosas a través de una simple lectura. Gracias, Señor. Entonces, si no es contrario a la razón,
El admitir misterios en la naturaleza, ¿por qué su existencia está garantizada por la experiencia y los sentidos exteriores? ¿Cómo es posible entonces que sea contrario a esa misma razón el admitir las verdades, los misterios del orden religioso, cuando existe acerca de ello un testimonio de autoridad irrecusable que no se puede negar, porque es Dios mismo el que lo ha manifestado? ¿Por qué no creemos eso? ¿Por qué a veces a la gente le cuesta tanto creer lo que por testimonio ahí en la Escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, se habla de una real experiencia israelita, de una verdadera experiencia en los tiempos de Jesús? ¿Por qué no creen eso, hermano? Cuesta hoy día defender la fe. Se hace difícil. No ha sido solamente ahora, ha sido a través de todos los tiempos. Segundo argumento. Si fuera contrario a la razón el creer, bajo la palabra de testigos dignos de todo crédito, aquellas verdades cuya esencia no es por sí misma impenetrable, nos veríamos obligados a decir que repugna a la razón el que una persona ignorante, no quiero con esto con un término despectivo, ¿no? Estoy hablando de la gente que no conoce, de la ignorancia, admita esa gente ignorante solo por la autoridad de un sabio cualquiera la mayor parte de las cosas que éste le enseña. El papá, por ejemplo, un papá tuvo un hijo cieguito. El niño creció. Y de pronto el niño se dio cuenta, por lo que hablaban, que su papá era de estos que miraban por los telescopios las estrellas. Entonces el niño le empezó a preguntar a su papá qué era lo que veía. Él nació así, cieguito, pero él le preguntó a su papá qué lo veía. Y el papá le empezó a explicar, le dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy viendo en este momento, de noche, veo el firmamento y veo unas estrellas que están muy a lo lejos. ¿Sabes cuánto se demora la luz en llegar a nosotros? Y el papá le explicaba. Le decía, tantos años se demora esa luz en llegar a nosotros, pero cuando llega a nosotros ya la estrella está desaparecida. ¿Ha escuchado esa historia alguna vez? ¿En el colegio le enseñaron eso? ¿Qué cree usted, que es verdad o que es mentira? ¿Ah? Lo creímos, ¿no es cierto? Y se lo hemos contado tal vez a nuestros hijos. Y el papá le decía, mira, y hay otras estrellas que son más grandes, 400 veces más grandes que la Tierra. Y el niño lo escuchaba, y lo seguía escuchando, y el papá seguía relatando lo que estaba viendo por el telescopio. Perdón, ¿cómo se llama eso? ¿Telescopio se llama? El telescopio. Me equivoqué conmigo. El telescopio, y el niño estaba fascinado con lo que el papá le estaba diciendo. Pero ¿sabe qué? El niño estaba absorbiendo todo lo que su papá decía y lo creía. Él nunca vio una estrella. Él nunca miró por ese telescopio. Él no vio, él nació cieguito, pero era su papá el que le estaba diciendo lo que veía. Y frente a eso no había cuestionamiento. Así hay misterios en la Escritura, misterios doctrinales como el misterio de la Trinidad. Ahí vamos a hablar de eso. Que nosotros a veces lo hablamos, pero no sabemos ni de lo que estamos hablando. No entendemos lo que estamos hablando. Sí, yo creo en un Dios trino. ¿Cuántos creen en el Dios trino aquí? Amén. Yo creo en un Dios trino que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta ahí llega. No sabemos qué explicar más. Porque no entendemos simplemente. Yo no lo estoy reprochando, no lo entendemos. Y nos cuesta entender. La persona que ignora va a creerle a un sabio, porque es un sabio el que se lo está enseñando. Y el sabio ha estudiado. Y el sabio conoce más que yo. Y el sabio tiene más experiencia. Él es un hombre que sabe lo que está diciendo. Y yo le voy a creer.
Es verdad que no podemos negar que los hombres de ciencia poseen, no hay ninguna duda en esto, gran conocimiento que no solo superan el alcance intelectual de muchas personas comunes como nosotros. Oiga, yo he escuchado hablar a personas, pero súper inteligentes. Si aquí hay algunos hermanos que yo considero inteligentes, pucha, esos no están por acá, inteligentes. Pero ellos dicen que la Tierra gira alrededor del Sol, que tal estrella está a millones de años, que también tiene millones de veces más grandes que la Tierra, que se necesitan millones de años para que la luz llegue a nosotros. Podríamos que aquel que no tiene un vasto conocimiento se portara en forma necia cuando admite lo que dice que el sabio dice, que aquel sabio digno dice, si él lo cree en fe, diríamos que ese ignorante, el que lo conocía, no razonó. No, él lo va a admitir, nosotros lo vamos a admitir, y hemos admitido muchas cosas que se nos han enseñado simplemente porque fue el profesor de matemáticas que nos enseñó, el de biología, el de historia. No creemos, porque ellos son más sabios que nosotros, y siempre va a ser así. Su hijo a usted le va a creer todo, siempre que él no pueda razonar un poco, porque cuando ya empiezan a razonar, se dan cuenta que nosotros le estamos contando el cuento. Y dicen, no, papá, no es así como usted dice, porque yo he escuchado que no es así. Y usted dice, no, pero si es así. No, papá, no es así. Yo le voy a explicar por qué, y usted se da cuenta que ya el niño indagó, investigó, y ya no le vamos a contar cualquier cosa. ¿Ya? Bueno, nosotros cuando éramos niños al menos nos hablaron de lengua escuela. Estoy colocando un ejemplo, hermano, no estoy haciendo nada más. En el caso mío, sí, yo para las navidades, que mi mamá me enseñó eso, mi hermana también me enseñaron eso, que el viejo escuela pasaba en la noche por la ventana. Entonces yo tenía que dejar los zapatos en la ventana. Y al otro día, y uno no estaba despierto a las 12, lo acostaban antes. Y al otro día uno se levantaba y a la ventana, y en la ventana, en los zapatos, estaba el regalo. Era todos los años. Hasta que uno creció y se dio cuenta que el guacuero no era tal. Pero yo viví a otros, le decían, yo juego allá en la esquina, partía para la esquina y cuando llegaba estaba el regalo. ¿No lo viste? ¿Lo viste? Y otros lo ven hasta en visiones. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el hijo va a creer lo que su papá le dice, porque su papá es más grande en todo, en porte, en experiencia, en conocimiento, y lo va a creer. A veces nosotros como cristianos somos así. ¿Ya? No es malo, pero de pronto también hay que ocupar la razón. ¿Será imprudente o insensato de aquel hijo que les contaba yo, que nació cieguito, él creerle a su papá todo lo que le estaba contando? ¿Qué piensa usted? Yo pienso que el papá le estaba diciéndolo, transmitiendo, ¿no es cierto?, traspasando lo que él veía en el telescopio, lo veía y lo transmitía tal cual hacia allá. Tal vez hasta con colores, aunque el niño que había nacido ciego no veía colores, no lo podía dimensionar, porque aunque el papá le dijera que veía algo azul o algo celeste, él nunca podría ver ni entender lo que era un color azul y celeste. Pero no es insensato, no es necio que el niño lo crea, porque su papá se lo estaba transmitiendo. Y no creo que en ese momento, viendo algo tan majestuoso, tan especial, el papá quisiera engañarlo para que el niño tuviera
una idea falsa de las cosas. Dios, a nosotros, hermano, en los misterios que tiene aquí en la Escritura, cuando Él nos quiera revelar esos misterios, nunca nos va a contar el cuento, sino que nos va a contar las verdades que Él tiene allí encerradas para nosotros, porque desea bendecirnos. Amén. Por eso es que la Biblia, ¿no es cierto?, está vedada para aquellos que se creen sabios, pero para nosotros, que a veces no entendemos muchas cosas, Dios las revela. Y por eso yo te doy gracias, Señor. Amén. Entonces, ¿qué razón dicen algunos que los cristianos son necios cuando han confiado plenamente en aquel que es la verdad misma, Dios, y que además nos ha revelado sus misterios? Tercer argumento: como Dios es inteligencia infinita, es evidente que conoce verdades que sobrepasan nuestra limitación y nuestra limitada inteligencia. En fin, ese Dios que dio al hombre oído para escuchar, inteligencia para entender y palabras para comunicarse con sus pares, Él no carece de medios para manifestar a sus criaturas, a nosotros, las verdades más elevadas cuyo conocimiento pudiera ser necesario para su salvación. Por eso Dios reveló los misterios para nuestra salvación. Y ha sido así desde el principio, hermano. No es ahora nomás. No es ahora. Ha sido así. ¿Por qué razón usted cree que Dios de alguna manera guardó a Moisés en un canastito, tirado en un río, echado en un río, que lo tomara la hija de Faraón, que creciera como hijo de Faraón, que entendiera, que se hiciera un docto en todas las costumbres, en todo lo que tenían los egipcios? ¿Por qué usted cree que lo escondió a Moisés, al único, lo escondió en un lugar de protección? Porque quería en algún momento revelarle a ese Moisés que iba en el canastito por el río, que Él venía para salvar a Israel. De la misma forma que ha sido siempre para nosotros, hermano. Dios en algún momento, cuando Jesús nació allá en Belén de Judea, al poquito tiempo se levantó un hombre que quería matarlo. Y Dios en sueños le habló a José, le dijo: toma al niño, a tu esposa, y salgan del lugar, porque hay una persona que lo quiere matar. Y lo escondió, lo vedó, lo sumergió en otro lugar y lo llevó allá a criarse, a crecer tranquilo, seguro. Y cuando le dio la orden de volver otra vez, ya no había peligro, porque había una salvación en juego para toda la humanidad. Y Cristo no podía morir cuando niño. Cristo no estaba con el propósito de morir cuando tenía 12 o 15 años. No, Cristo tenía que cumplir el propósito por el cual Dios lo escondió en algún momento, lo vetó del mundo, lo llevó a otro lugar a crecer tranquilo y seguro para darle salvación a la humanidad. Y ahí estamos incluidos nosotros. La dificultad en creer en misterios de la religión proviene con mucha frecuencia de haberse formado de ellos una idea completamente errónea, equivocada. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad. Aquí vamos a hablar de eso, ¿no? Si este misterio de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, consistiese en decir que tres naturalezas distintas no son más que una misma naturaleza, o que tres personas distintas no son más que una sola persona, aquí sí que la doctrina de la Trinidad sería totalmente contraria a toda razón. Y por consiguiente,
No sería creíble, sería inadmisible, porque la razón claramente nos muestra que uno no es tres. No puede ser uno tres. Uno es uno y tres son tres. Pero el misterio que Dios nos ha revelado no ha dicho jamás lo contrario, aunque lo que afirma está muy por encima de la razón. O sea, es lo más ilógico, hermano. Sin embargo, no se opone a ella, ni está en pugna con los inmutables axiomas que descubrió por sí misma. Lo que la religión sobre la Trinidad es que en Dios las tres personas no son más que una sola naturaleza. La unidad y la Trinidad no se sostienen bajo un mismo respecto. Escuche bien esto, no son un mismo respecto, sino respectos diferentes, totalmente. ¿Por qué? Porque la unidad concierne a la naturaleza, mientras que la Trinidad atañe a las personas. ¿Me entendió? No lo entendió. Ya, escuchen. Que no son una misma cosa, son dos cosas diferentes. Pero en el fondo, una tiene que ver con la naturaleza, que es la unidad, que es naturaleza divina, y la otra tiene que ver con las personas, y ahí van las características. ¿Me entienden? La unidad de la Trinidad. No pueden ser divididas. Uno no es tres, pero tres sí son uno. ¿Ya? Tres sí son uno. En naturaleza y en personas. Naturaleza divina, características de personas. Amén. Decimos que Dios es una persona, que el Espíritu Santo también es una persona y que Cristo también fue una persona. ¿Sí? Y decimos que son las tres personas divinas y son uno. Sigo. No hay duda que con nuestra inteligencia limitada nunca hubiéramos descubierto esta misteriosa verdad. Ahora que estamos bajo la auténtica palabra de Dios mismo, no existe nada que se oponga a que la creamos. Es verdad también que todos los misterios bíblicos exceden los límites de la razón, pero no hay ninguno que la contradiga. Para todo hombre sensato, los misterios no serán nunca un obstáculo para admitir la religión que le contiene, sino que ante la existencia misma de estos misterios proviene en su favor a la razón. Por el contrario, la ausencia de todo misterio la haría sospechosa de falsedad. En efecto, acabamos de ver que la razón encuentra profunda oscuridad hasta en medio de las verdades naturales. Donde quiere, se ve forzada a aceptar y reconocer como ciertas muchas cosas oscuras e incomprensibles, como en las que pertenecen a la religión. Hay cosas que nosotros no vamos a entender nunca, misterios que nunca van a ser revelados, pero sí hay personas que reciben, como le llaman los hermanos que enseñan la palabra, luz, que reciben luz en algunas cosas, ¿ya? Y de pronto son reveladas, y son reveladas para todos, porque uno recibe la luz. Esto es en las relaciones entre el hombre y Dios. Podrá causarle extrañeza el toparse con cosas oscuras e incomprensibles. ¿Cómo nuestra inteligencia de tan corto alcance podrá sondear las últimas profundidades del Dios infinito? ¿No sería mejor mirar como insensato al hombre que se atreviera a decir a sabiendas: yo soy capaz de conocer a Dios tanto como Él puede ser conocido, tanto como Él se conoce a sí mismo? Yo puedo penetrar su naturaleza y sus perfecciones, sus voluntades y sus actos,
con respecto a la humanidad. No hay nada en su infinidad, en su eternidad, en su evaluación suprema que sea un secreto para mí, para mi inteligencia. Nada excede a mi razón. ¿Habrá alguien que pueda decir eso de Dios? Yo lo entiendo todo, yo ya lo comprendí todo, no necesito saber más de Dios. ¿Hay alguien que se pueda adjudicar eso en este mundo? La Biblia dice, hermano, que hay un abismo entre lo que nosotros sabemos y lo que sabe Dios. Y no vamos a poder entender nunca la mente de Dios. No puede haber ninguna persona que se crea tan espectacular para decir que ha comprendido a Dios en su totalidad. Y si hay alguien que lo entiende así, oiga, pero estaría revelándose, no sé, un anticristo. Que no hay personas que puedan decir que conocen a Dios en toda su inmensidad. Nuestro Dios es infinito. Amén. Y nosotros somos finitos. Cuando la Biblia habla de que Jesucristo es, o sea, fue, es y será, esa es una forma de que nosotros podamos entender lo que Dios ha sido, porque Dios nunca fue ni será. Dios es. Y no hay más. Es. No fue ni será. Es. Eso no podemos cuestionar. No. Cuando los hombres hablan así, es para que nosotros entendamos que Dios fue primero que nosotros, es en este tiempo y va a ser después de nosotros. Porque nosotros vamos a perecer si Cristo no viene antes. Y entonces Dios va a permanecer en el tiempo. Amén. Dios existió, ¿no es cierto? Por decirlo de alguna manera, existió, existe y existirá. Pero Él es siempre. Siempre. Amén. Decíamos en alguna oportunidad, Dios no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. En Dios siempre es presente. Amén. Siempre va a ser presente. Los argumentos que la Biblia nos presenta a nosotros para poder defender de alguna manera, por decirlo así, porque tampoco nosotros no defendemos nada, simplemente tenemos argumentos para manifestar que creemos en algo y que de ahí no vamos a salir, que de ahí nos vamos a mantener. Eso son argumentos simplemente para fortalecernos más en nuestra fe y poder darle a otros esos argumentos para que también se mantengan firmes en esa fe. Tú y yo, hermano, estamos en constante guerra en este tiempo. Se van a levantar hombres, acuérdense, se van a levantar hombres con argumentos basados en su propio conocimiento para bajarnos, para debilitarnos. Pero tu conocimiento, tu argumento no está en el conocimiento tuyo, está en el conocimiento de Dios. Están los argumentos de Dios y aquí están. Tenemos que aprender a usar el libro de la verdad, el libro de los cristianos, aprenderlo a usar y poder defender bien nuestra fe de alguna manera para mantenernos ahí. Dice la palabra que van a aparecer muchos Cristos. Va a haber harta gente que va a decir que son ellos Cristos, pero simplemente son gente anticristiana que, como lo hizo la serpiente en el huerto del Edén, quiere engañarnos definitivamente, para que nosotros dejemos de creer. Yo conozco a muchos cristianos que en este tiempo ya no creen, que ya simplemente salieron de las congregaciones, ya no están en el Señor, no sirven a Dios, no creen nada, se han puesto, se han cauterizado y no ven salida por ningún lado. Entonces se han dedicado a vivir en esta tierra y en esta tierra van a morir también. Tú y yo, hermano, Dios ha pensado en ti y en mí para la eternidad, para vivir siempre con Él. Y ahora está en peligro nuestra fe con todo esto que está sucediendo en nuestra nación. ¿Ya? No, ¿cómo le llaman? Tolerancia, no es tolerancia.
tentación, parece que hay un término por ahí parecido, que tenemos, lo muestran en televisión, en unos spots también, ¿ya? Y entonces tenemos que aceptar todo eso. No, tú tienes que aceptarlo, si ya estamos en otro mundo, ya estamos en otra época. Ya estamos en otra época. Entonces, no, tú estás anticuado, ¿cómo? No, acéptalo nomás, pues. Si tienes que aceptarlo. Total, ya está la ley del matrimonio igualitario, entonces tienes que aceptarlo. Y si usted, hermano, si usted habla en contra de eso, va a ir preso. Póngase a hablar usted en la calle de esto. Lo escuchan y lo van a meter preso. Con leyes. Basado en leyes lo van a meter preso. Hablamos el otro día con Israel, parece que fue, de un hermano que no quiso hacernos partes, ¿sí?, de matrimonio, porque el hermano, cuando se dio cuenta que eran homosexuales, él dijo: no, mis principios no me permiten hacerlo, y no lo hizo. Está en juicio, lo tienen en juicio, simplemente porque él se negó a hacernos partes. Va a llegar el momento en que van a ir a la iglesia, probablemente, y yo quiero que nos casen. Y el pastor, si se niega, demandado. Así está de peligroso el asunto ahora. A menos que en los estatutos de las congregaciones, ¿no es cierto?, se ponga una cláusula. Voy a colocar un ejemplo, no más por más. Una cláusula: bueno, nosotros no casamos a ninguna persona del mismo sexo, estoy colocando un ejemplo, porque no pertenece a la congregación. Por ahí podríamos salvaguardar de alguna manera, colocando ese ejemplo que se me ocurrió ahora, podríamos salvaguardarlo. Pero si alguien entra aquí y me dice que los case, yo le digo: no, ¿sabe por qué? Porque nuestra fe no lo permite y yo no voy a aceptar eso. Probablemente nos metan en juicio. Así que ahora nos tienen, aparte de amarrado las manos en algún momento, también nos pusieron una mordaza en la boca para que no digamos nada, y a todos hagamos así. Entonces, no podemos ni hacer así. No. Culpable de juicio. Reo de las propias palabras que están aquí, que están ahí, que a veces por no saber usarlas, por no saber argumentarlas, por no tener base, por no tener un buen fundamento, podemos llegar a caer en la red que el enemigo traza para nosotros. Pero ¿sabe qué? Déjame decirle algo. Este Dios infinito, este Dios poderoso, al cual nosotros servimos, hermano, así como le dio la orden a Josué para parar el sol allí en Gabaón y salvar a esos 3 chiquillos jóvenes que los metieron en un horno de fuego, porque eso nosotros lo creemos, es verdad, pasó, fue una realidad, fue una experiencia de unos hermanos nuestros que fueron salvados sobrenatural y prodigiosamente por la mano de Dios. Esa misma mano está sobre nosotros en este tiempo. Esa misma mano es la que nos protege a nosotros, y no solo a nosotros, también a nuestros hijos, nuestra descendencia. Porque la Biblia dice así, que la descendencia tuya, tus hijos son herencia no tuya, de Jehová. ¿Escuchaste eso, hermano? Son herencia de Jehová. Y cuando Dios hizo las cosas en un principio allí, en esos 6 días, estaba pensando no solamente en esos hombres que allí creó, en esa mujer y ese hombre que puso en el huerto del Edén, perdón. Dios estaba pensando también en ti. En este año 2015 que se está acabando, pensó también en ti, y pensó para el año 2016. Pase lo que pase, nos suceda lo que suceda como experiencia personal, Dios nunca se apartará de nosotros. Amén. Nunca. Venga quien venga, con los argumentos que venga, Dios está a tu lado para defenderte.
Eso tienes que creerlo, hermano, porque a veces porque no creemos las cosas, nos pasan las cosas que nos pasan. Cuando estemos metidos en problemas, acuérdate. Decía la Rosita, parece que fue una película, decía, Dios es bueno, ¿cuánto? Siempre. Todo el tiempo. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. De la misma forma, Dios está todo el tiempo contigo. Y todo el tiempo está Dios contigo también. Así, siempre, hermano, siempre en el conflicto más grande que te encuentres, frente al argumento del más sabio que te ponga delante tuyo, ¿sabes quién está a tu lado? El que le dio la sabiduría a los sabios. Él se las dio por misericordia. Y te puede poner palabras en tu boca para defender la fe como nunca tú te hubieses imaginado. Lo que tú no esperabas que Dios iba a hacer, Dios lo hará. Lo que tú no te imaginaste que Dios haría por ti, Dios lo hará. Y vas a decir a lo mejor, yo nunca pensé que el Señor me sacara en victoria de esta manera. Pero Dios lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque tú eres preciado para el Señor. Y Él no va a dejar que nada le pase a tu vida ni a tus hijos. Amén. Leamos la Escritura. Leamos la Escritura. Veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Dejemos que el Señor comience a revelar cosas en nosotros para poder tener más argumentos y más base. Quiero que se ponga en pie, por favor.